Sexualidades y VIH, como un espacio abierto para conocer más sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Cada semana un tema diferente, a través de un equipo multidisciplinario en salud, donde tú eres nuestro invitado especial. ¡Comenzamos! Hola, buen día. Estamos nuevamente aquí con el programa de Sexualidades y VIH que tenemos en coordinación con la Universidad del Estado de Querétaro, con la UAC y la Secretaría de Salud. Hoy un tema bien interesante que son la sexualidad, precisamente cuántas sexualidades existen. Y para eso vamos a tener un plus en el programa, es preguntarle a los estudiantes de la UAC sobre la diversidad sexual. Mara, sé que hay una persona que se ha dedicado muchos años, un médico, Eusebio Rubio, a escribir, a investigar sobre los solones de la sexualidad. Sí, bueno, este autor básicamente nos habla de pues que la sexualidad está conformada por varias esferas y que la sexualidad es un todo. El término holos viene de la raíz olones viene de la raíz holos, que significa todo. Y pues nos habla básicamente que las personas tenemos diferentes esferas que conforman nuestra sexualidad. Una de ellas es la reproducción sexual. Y pues nos explica un poco esta parte a la que tendemos las personas, que es parte de nuestra sexualidad. La otra parte es el género. Y esto me gustaría que después lo abordáramos un poquito más, explicar el tema de género, porque de aquí se desglosan varias dudas, incluso de la diversidad sexual, digamos, ¿no? La otra esfera de la cual nos habla este autor, pues básicamente es el erotismo, y nos dice que nuestro cuerpo pues tiene reacciones biológicas y emocionales y de distintos tipos ante estímulos que no son agradables, ¿no? Entonces nos habla de un erotismo no solo de una práctica sexual, sino desde todas las reacciones que podemos tener en nuestro cuerpo. Y la última parte de la cual nos habla él, pues es esta cuestión de poder identificarnos o tener pues un deseo hacia una persona en específico, ¿no? Entonces, hacia un género en específico. La sexualidad tiene una serie de emociones, de sentimientos, o más bien nos provoca una serie de emociones y sentimientos muy especiales, porque con la sexualidad están ligadas cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Care, esta parte del género, ¿qué nos podrías decir? Mira, nos han hablado mucho, pero yo quisiera que en forma sencilla las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pudieran saber e identificar qué es realmente género. Bueno, pues el género está justamente diferenciado como por estos roles o funciones que funge tanto hombres o mujeres. Estaríamos hablando que es el género masculino y femenino, y bueno, pues que eso viene determinado por una serie de costumbres e incluso cuestiones culturales en las cuales se nos dio justamente roles específicos de cómo tenía que comportarse, pues en este caso una mujer, y en el caso, bueno, pues cómo tiene que comportarse un hombre, y viene determinado justamente por lo que hemos aprendido. Y un hombre, bueno, estamos considerando que se comporta como el que provee, el que tiene como las funciones más fuertes en cuestiones físicas, y entonces es quien debe de alguna manera tener ese tipo de responsabilidades. Y en el caso de el género femenino, estamos considerando que es una persona que justamente procrea, que solamente, bueno, pues tiene como funciones dentro de casa, y hoy en día ha habido justamente mucha diferencia entre lo que es el género masculino y femenino, ¿no? Y la realidad es que dijiste algo muy cierto. ¿Cuáles son las expectativas del grupo al que nosotros pertenecemos? ¿Cuál es la expectativa de nuestros padres o las personas que fungen como tal? De momento, a lo mejor nos damos cuenta que en nuestra casa tenemos una serie de muebles que no son nuestros, que nos han sido de alguna manera acomodados o introyectados en nosotros. ¿Es así, Mara?
Sí, y aquí me gustaría empezar ya retomando el concepto que nos acaba de proporcionar Kareli, la diferenciación de sexo y género, ¿no? Cuando nacemos, lo primero que pueden observar las personas es nuestro sexo, ¿no? Le preguntan al doctor cuando hay un parto, ¿y qué fue mi bebé, no? Si todavía no conocen el sexo, ¿no? Y les dice, pues fue un niño o una niña, ¿no? Y después viene esta parte justamente que nos decía o nos compartía Kareli. Dependiendo de nuestro sexo, las personas socialmente empezamos a atribuirle una serie de características a esa persona, ¿no? Si fue niña, entonces le compramos la muñequita, le compramos la ropita rosa, los zapatitos con moñito, en fin, ¿no? Si fue niño, pues le atribuimos una serie de características. Y justamente de esto se desglosa que entonces otra de las características que desglosamos es que a los niños le tienen que gustar las niñas o los hombres las mujeres y a las mujeres los hombres. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, a todos nosotros nos gustan el pastel del mismo sabor, por ejemplo, chocolate, a todos les gusta el pastel del mismo sabor, pues no, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que empieza a generar esta diversidad sexual, que si bien tenemos una serie de características a lo mejor sociales, se empiezan a desglosar otras características que vamos eligiendo desde, como nos compartía usted, doctora, desde características biológicas, hay componentes biológicos de atracción, hay componentes psicológicos de atracción y no generalmente vamos a elegir lo mismo todas las personas, entonces no a todas las personas nos gusta lo mismo. Y aquí es donde empieza como esta diversidad sexual, ¿no? El que yo sea hombre no quiere decir que yo me sienta identificado con el rol que me han proporcionado, ¿no? Y ahí empieza una diferenciación, ¿no? Porque hay personas a las que les gustaría desde muy pequeñitos, ni siquiera es que lo hayan aprendido, o sea, a los 3 años dicen es que, por ejemplo, me ha tocado escuchar niños de 3 años que dicen es que Dios se equivocó porque yo no soy un niño, yo soy una niña y me mandó en un cuerpo de niño. Eso es algo que como tal no podrían haberlo aprendido a los 3 años, ¿no? Aunque lo hubieran escuchado por ahí, pero no lo aprenden. Entonces hay como una tendencia natural, digamos, a cómo me identifico yo con el sexo físico que estoy teniendo, ¿no? Ya, desde el género. Y luego vienen otra serie de características. Fíjate que hay un libro muy bello que se llama Aventura Cerebral, donde nos comentan de un médico en Canadá que en los 60 nacen un par de gemelos y tenían cierta fimosis, entonces le hacen una operación al primer gemelo y esta operación no fue tan exitosa porque cortan una parte del pene del gemelo. Y resulta que al otro que también tenía fimosis, pues no le hacen la operación y ya después con ciertas prácticas simples el niño deja de tener problemas. Y entonces se les hizo muy sencillo llegar a un acuerdo el médico y los padres de que iban a tratar a la persona que le habían equivocadamente quitado una parte de su pene, tratarlo como una mujer. Y resulta que en la adolescencia deciden decirle cuál era la realidad y este chico decide, aun cuando siempre lo trataron como si fuera femenino, decide volver a la masculinidad. Y entonces, como ya la habían tratado con ciertas hormonas, con esteroides, tuvieron que hacerle mastectomía bilateral, tuvieron que empezar a hacer un tratamiento con testosterona. Yo creo que este caso verdaderamente es muy, muy pragmático para darnos cuenta que aun cuando sigamos ciertos roles conductuales en la sociedad, esta persona, pues él seguía teniendo esa masculinidad, ¿no? ¿Cómo ves este caso, Care? Sí, claro, creo que tiene que ver con toda esta cuestión de la cultura o la sociedad, incluso como lo mencionaba al principio, pues no solamente tiene que ver con lo que aprendimos y con lo que nos dijeron de las funciones que deberíamos de tener como masculino o femenino. Sin embargo, bueno, pues sí vemos que aunque la predisposición cultural pueda decir algo, bueno, pues también la parte genética tiene un peso muy importante.
Entonces yo también me haría como que esa pregunta, ¿no? Que está muy relacionada con toda esta cuestión. Y la realidad es esta, ¿no? ¿Qué de situaciones? No puede ser tan simplista, causa-efecto, ¿no? Son todas estas situaciones que de alguna manera convergen para que esta persona decida por lo femenino o por lo masculino, pero es una decisión muy personal, muy individual, muy de cada una de las personas. Y ciertamente tenemos a lo mejor esta potencialidad de la reproducción, pero hoy por hoy también hay personas que deciden no hacer uso de esta potencialidad. ¿Por qué? Porque desean llevar una vida placentera sin que esto conlleve como resultado necesariamente el tener 1, 2 o 3 hijos. Y la realidad es que también se pone uno a reflexionar un poco en esta parte de la reproductividad, porque es un compromiso tan grande, ¿no? Ya se ha visto cómo el no otorgar amor o enseñar a amar desde la infancia, qué repercusiones tienen posteriormente en la edad adulta. Y de ahí la importancia de que tengamos o tengan la seguridad de querer reproducirse, ¿no? Hay muchas personas que inclusive tienen el rol de padres o madres con personas cercanas, que ayudan en el crecimiento y desarrollo de otros sin necesariamente tener la necesidad de un embarazo. ¿Qué opinas, Mara, al respecto? Sí, pues de hecho por esto mismo existen los derechos reproductivos, ¿no? En donde nos habla de que podemos o no utilizar un método anticonceptivo, de si queremos tener hijos o no, si queremos tener 10 hijos o 2 hijos. O sea, nosotros tenemos esta posibilidad de poder elegir, pues básicamente, justamente en esta parte de la reproducción sexual, pues hacia dónde podemos encaminarnos. Actualmente hay un estilo de familia, dentro de todos estos estilos de familia actuales, donde es una pareja joven que a lo mejor tienen mascotas, pero no tienen hijos y no tienen este deseo de tenerlos, ¿no? Entonces, justamente como ya hay también tanta diversidad en las familias, pues también ya se empieza a adoptar un nuevo modelo en que se pueden observar parejas jóvenes que solo quieren viajar, tener una mascota, en fin, ¿no? Entonces, pues ya hay una diversidad también en este aspecto. Y Karen, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Creo que sí, ahora es una oportunidad que se tiene de poder decidir, no solamente de seguir estas costumbres o roles que nos dicta la sociedad, ni tan solo lo que nos dictan genéticamente, ¿no? Creo que también es una oportunidad de tomar una decisión y bueno, pues eso también creo que en la parte de tomar decisiones deben de ser consensuadas y saber tanto las cuestiones positivas o negativas que vamos a tener en la situación. Hemos trascendido porque antes había ciertos estereotipos, ¿no? De que, por ejemplo, la mujer más valiosa tenía que ser virgen, que las mujeres no podían votar, que los hombres tenían que luchar por su patria, que los hombres tenían que salvar el honor con sangre. Y gracias a todos los estudios, la investigación, ciertamente el agruparse con ciertas características especiales nos ha facilitado que nosotros también crezcamos. Ahora recuerdo una frase muy bella de Simone de Beauvoir que comenta, ¿no? Tanto la heterosexualidad como la homosexualidad se quedan cortos, deberíamos de ser capaces de amar a hombres y mujeres con intensidad y con la seguridad de que pues eso que hacemos va a poder trascender y además ser respetado. Mara, yo sé que tú trabajas mucho con jóvenes, sobre todo en el programa que ahora nosotros representamos. ¿Qué has encontrado entre las personas que viven con VIH, entre las personas caso SIDA? Sí, bueno, en este caso, pues básicamente alguna de las cosas, ya lo habíamos comentado en algún programa, es que, por ejemplo, las personas que tienen una orientación o identificación sexual o homosexual,
esperan que esto sea parte de un castigo por no seguir como con estas normas tanto religiosas como sociales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente encontramos que van a hacerse constantemente las pruebas porque esperan que por esta elección que han tomado, pues tengan un castigo, digamos, y que este castigo, pues también hay un estereotipo, ¿no? Hacia esta elección sexual, que es pues que si son promiscuos, que si están con un hombre, pues probablemente les dé VIH o SIDA, ¿no? Y fíjate, hiciste aquí una diferenciación muy importante, porque antes hablábamos de preferencia sexual. Esto ya no lo utilizamos. ¿Por qué no lo utilizamos? Hablaba hace poco con una persona gay y él me decía, es que Olga, yo hubiera preferido no tener esta orientación, porque no te imaginas en mi vida de niño y de adolescente cómo me ha sido trabajoso, problemático tener este tipo de acciones, este tipo de orientación. Yo hubiera preferido, si así me lo dicen, tener un rol que estuviera acorde a mi sexo, pero lamentablemente no es así, Olga. Yo estaba muy joven, me decía él, cuando me di cuenta que lo que a mí me atraían eran los hombres, ¿no? Y tuve algunas relaciones con mujeres, pero verdaderamente no sentí ese placer, no sentí ese satisfactor, no me sentía pleno. A mí me hacía falta otra cosa. Entonces fue cuando me di cuenta que a mí me traían personas del mismo sexo. Karen, ¿nos puedes documentar sobre esto? Sí, claro. Bueno, pues como comenta, el caso es que bueno, pues la mayoría de pacientes, como lo menciona Mara, pues creen que de alguna manera es un merecerse la situación, a pesar de que, bueno, pues no debe de ser así, bueno, no consideramos que debe de ser así. Sin embargo, bueno, pues una diversidad sexual es como un término que se utiliza más comúnmente hoy en día, para decir, bueno, pues que existen diversos tipos de sexualidades, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Es muy importante. Y ahora vamos a unos sondeos que se les hicieron a algunos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Según la CONAPRED, diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir identidades y preferencias sexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Como sabemos, la diversidad sexual debe ser respetada en una sociedad democrática e igualitaria. Querétaro ocupa el tercer lugar con mayor discriminación hacia la diversidad sexual, con un 67.56%, y la capital del estado tiene a la comunidad LGBT en segundo lugar de discriminación. Para saber un poco más de lo que las personas opinan sobre el tema, y puesto que toda opinión es importante, le preguntamos a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro qué es para ellos la diversidad sexual. Hola, mi nombre es Arturo Cruces y lo que opino de la diversidad sexual es que es parte de la naturaleza, es parte del ser humano y existe, y no debe de ser discriminatorio principalmente, debe de aceptarse y abrazarse, porque la diversidad es eso, ser diferentes todos, y esa diversidad usarla para complementarse, cada uno con diferentes. Se refiere tanto a identidad de género como expresión sexual, expresión de género, orientación sexual, y principalmente eso, no discriminarla, no hacerla menos, no hacerla parte. Existe y siempre existirá y es parte de nosotros, y es lo que nos enriquece como humanos. Mi nombre es Gabriela Correa Rodríguez, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estoy en primer semestre, y lo que opino de la diversidad sexual es que es una libertad que todos tenemos, es un derecho, son parte de los derechos humanos. Todos tenemos el derecho de ser quienes en verdad somos, tenemos la libertad para expresarnos, ya sea por género, por igualdad de pensamiento, por cualquier cosa, no importa. Simplemente es expresar cómo somos, quiénes somos en verdad, ya sea amar a un hombre o una mujer, ya sea una mujer amando a otra mujer o un hombre amando a otro hombre,
La diversidad sexual te permite ser quien eres en verdad y el ser humano debería aceptarse tal y como es. Hola, soy Roberto y yo opino sobre la diversidad sexual que es algo natural que se debe respetar por todos los miembros de nuestra sociedad. Hola, soy Jessie y lo que opino de la diversidad sexual es que actualmente en el 2017 creo que hay mucha tolerancia hacia ello y yo no tengo problemas con alguna persona que tenga alguna orientación sexual diferente mientras yo respete y ellos respeten a otras personas, creo que está bien. Hola, yo soy Zulema y lo que opino de la diversidad sexual, bueno, yo estoy a favor porque creo que todos somos diferentes, todos nacimos con aptitudes, virtudes diferentes y es ilógico pensar que todos vamos a seguir el mismo patrón. Entonces estoy a favor de la libertad sexual que se tenga, sea cual sea esta, y como Estado deberíamos apoyarnos porque somos seres humanos y porque venimos a sumar, no a restar. Hola, yo soy Cassandra, yo estoy a favor de todas las formas de amor porque creo que al final del día son amor, entonces no está bien pues denigrar, ¿no?, a alguien por su preferencia sexual, y en Querétaro somos un estado por excelencia conservador, entonces creo que en Querétaro aún nos queda mucho camino por recorrer, pero yo la acepto y hay mucha gente que afortunadamente sigue abriendo la cabeza y le sigue creciendo el corazón, entonces estoy a favor de la diversidad sexual. Interesante conocer el punto de vista de todos estos chicos tan diversa. Imagínense ustedes que un día nos levantáramos por la mañana y todos pensáramos de la misma manera, habláramos de la misma manera, tuviéramos los mismos intereses. No sé ustedes, pero sería bastante aburrido. Fíjense, la diversidad nos enriquece. Yo creo que este tema hace 20, 30, 40, me atrevo a decir 50 años, pues evidentemente no tendría esta sencillez de poderlo abordar. Sin embargo, yo debo comentarles que recuerdo muy bien cuando estaba en Ciudad Universitaria y la verdad, recuerdo pláticas con mis compañeros, esto les estoy hablando hace 45 años, y la verdad, la información y la investigación nos da una apertura diferente. Yo creo que a lo mejor porque éramos personas universitarias, también estábamos más abiertas a situaciones diferentes. Qué bueno que estamos en esta situación, qué bueno que la gente que ha trabajado durante muchos años ha seguido un sueño, una esperanza de que cada vez seamos más respetados en lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, y reconozcamos que cada vez va a haber más opiniones diferentes, que no es únicamente válida la nuestra. Mara, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, bueno, justamente retomando como esto que acaba de compartir, doctora, respecto a pues esta apertura, ¿no? Aunque cada vez va siendo un poco más porque pues está como teniendo más información, incluso hay muchos documentales respecto a teorías o explicaciones de las diversidades sexuales, y retomando lo que decía usted anteriormente, justo de cómo genéticamente y de otras formas se genera una orientación sexual y que ya no es preferencia. Muchas personas, a mí me ha tocado como psicóloga en algún momento, que me dicen es que yo no quiero decepcionar a mis papás y yo quisiera tener mejor un novio o una novia, ¿no?, dependiendo del caso, que estar enamorada de una persona de mi mismo sexo. Porque pues mis papás incluso a veces me ha tocado que me dicen son de una religión que esto está como un pecado y están muy preocupados, ¿no? Y entonces algo que yo siempre trato como de hacerles conscientes es justamente esto que usted compartía, doctora. Si fuera una preferencia, pues sería muy fácil elegir, pues seguir por lo que se espera y abandonar eso que no nos trae, porque nos trae discriminación, nos trae malos tratos, decepciones, depresión,
hay un sinfín de consecuencias. Entonces, si pudiéramos elegirlos, creo que sería elegir, pues, quién elegiría algo que le va a causar tanto daño, ¿no? Entonces, esta parte me parece importante porque también tanto papás como familiares necesitan tener esta información de que no es algo que se cure, como anteriormente a lo mejor los llevaban hasta una terapia de electrochoques y aunque fuera tan dañino, pues no buscaban como la cura, ¿no? Pero actualmente no hay ni medicamentos, ni hay una terapia. La terapia emocional o psicológica está enfocada básicamente a la aceptación, y no solo a la aceptación individual de la persona que pueda aceptar que es completamente una forma que ellos no pueden elegir como tal, ¿no? Y que entonces, pues, que también la familia sepa que esto no es tan elegible como pudiéramos pensar, ¿no? Y hay un sinfín, ahorita podríamos enumerar una cantidad muy numerosa de diversidades sexuales, desde el bisexualismo, la homosexualidad, transexual, transgénero. O sea, hay una diversidad actualmente que cada una tiene características específicas, pero es importante saber que no todas las personas tenemos lo que comúnmente o normalmente vemos, ¿no? Por así decirlo, o esperamos. No podemos encasillar tampoco. Somos tan complejos los seres humanos. Todos somos tan complejos. Y la realidad es que no me gustaría ni siquiera yo misma ser encasillada. Yo creo que a nadie nos gustaría ser encasillados. Somos tan polifacéticos, somos tan únicos e irrepetibles. Esto es maravilloso porque imagínate esas características que dentro de este ámbito social te hace único e irrepetible. ¿Y cómo podríamos siquiera imaginar que pudiéramos encasillar a un ser humano, a una persona, dentro de un estereotipo totalmente inflexible y rígido? Y esto me da un poquito de preocupación, de tristeza, el pensar que tengan que ir a terapia para aceptarse, para empezar a aceptar el nuevo rol que cada uno ha decidido tomar. Ha de ser verdaderamente una situación de crisis, yo creo, ¿verdad, Care? Sí, claro, pues hoy en día estamos considerando que pues tenemos esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, pues que de alguna manera nos dan la libertad de elegir, nos dan la libertad de tomar una decisión sobre qué queremos hacer tanto con nuestro cuerpo y bueno, pues sobre todo qué queremos hacer con nuestra propia sexualidad. Entonces creo que eso es importante recalcarlo, en que pues sinceramente todos debemos de respetar justamente los derechos de todos, y en ese sentido. Pues nos vamos con esta última palabra tan importante en nuestra sociedad, en todas las sociedades, en el mundo entero: el respeto, respetar al otro y ser muy conscientes de nuestro estar en el mundo, pero consciente también de la otredad. Pues los esperamos el próximo programa y de alguna manera reflexionar sobre todas aquellas personas que son diferentes a nosotros, diferentes en todas las situaciones. Y pues bien, los esperamos en el próximo programa de sexualidades y VIH, y agradecemos mucho, como siempre, a Mara, nuestra psicooncóloga, que está para atender cualquier duda ahí en el Capacits, en la coordinación, y también a Care, que ya tiene bastantes años, inclusive ella inicia su servicio social con nosotros y ahora pues ya está atendiendo a muchos pacientes. Y créanme, les quiero comentar que después del programa hemos tenido una cobertura más amplia con las pruebas rápidas. Pues hasta pronto y enhorabuena.